Muy bien, buenas noches. Siguiendo con nuestro cronograma, vamos a hablar de las terapias de alta eficacia en esclerosis múltiple, tocando temas particularmente relacionados con evidencia en la vida real. Como sabemos y hemos mencionado antes, el tratamiento óptimo en los pacientes con esclerosis múltiple, el tratamiento precoz e individualizado es clave en el desenlace de la historia natural de la enfermedad. Este va a ser entonces nuestro índice de temas. Vamos a hablar algo de generalidades, de cuáles son las terapias en esclerosis múltiple que se consideran como alta eficacia y cuál ha sido la experiencia particular en nuestro centro. Sabemos entonces que la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, multifocal, poligénica, tiene un curso progresivo con un componente inflamatorio muy importante que es causada por respuesta autoinmune a autoantígenos. Los síntomas se van a relacionar directamente con el área o el sitio de la lesión en el sistema nervioso central y la invasión de las células inflamatorias a través de la disrupción de la barrera hematoencefálica. Es el resultado entonces de una predisposición genética. Conocemos ciertas susceptibilidades, particularmente con el HLA, con algunos genes también que predisponen a la presentación de diferentes enfermedades inmunológicas y también pues, es el resultado del impacto de varios factores ambientales y culturales, los cuales vamos a mencionar a continuación. En la parte superior de la pantalla podemos ver algunos factores que son protectores frente a la presencia de la esclerosis múltiple, como son niveles adecuados de vitamina D, el peso adecuado, también la ausencia de exposición al virus del Epstein-Barr. Está también la teoría de la higiene, en el cual países en vías de desarrollo tienen un contacto mucho más estrecho con algunos parásitos particularmente, que favorecen la inmunotolerancia del sistema inmunológico. Dentro de factores de riesgo encontramos al uso del cigarrillo, la pobre exposición solar, también a niveles bajos de la vitamina D, el índice de masa corporal por fuera de rango de la normalidad también favorece a la presentación e incluso a la severidad de la enfermedad, la presencia del virus del Epstein-Barr, particularmente en la infancia, y otra serie de factores genéticos que pueden favorecer la presencia de la enfermedad. Sabemos entonces que la esclerosis múltiple tiene un factor o un componente inflamatorio muy importante, pero con el paso del tiempo, como podemos ver en esta gráfica, este componente inflamatorio va siendo un poco menor, transformándose en un componente de neurodegeneración que se traduce también en pérdida del tejido cerebral, deterioro cognitivo, algunos otros síntomas, cambios conductuales, depresión, trastornos en la esfera neuropsiquiátrica que son muy importantes de abordar en el, digamos como en toda la esfera global de los pacientes, y el objetivo definitivamente de los tratamientos es frenar un poco este proceso patogénico de la enfermedad. Tenemos entonces eh, varios segmentos de la enfermedad en los que podemos nosotros trabajar con el fin de detener este proceso de la historia natural de la enfermedad. Tenemos en esta gráfica las fases o estas clasificaciones que se manejaban previamente y que nuevamente toman algo de auge por la presencia del término de la progresión, que es definitivamente lo que queremos evitar en nuestros pacientes. Sabemos que hay varias células implicadas, están los linfocitos T con sus componentes proinflamatorios, la producción de citoquinas, etcétera, etcétera. Tenemos a las células B con la producción de anticuerpos y la memoria inmunológica, y tenemos pues ciertos componentes que favorecen o predisponen a la presentación de la enfermedad. Entonces, como ya les mencionaba, es una enfermedad poligénica, multifactorial, en la cual tenemos una primera ventana terapéutica, que es cuando hacemos el diagnóstico de la enfermedad, una segunda ventana, cuando hay falla terapéutica o de repente no hay una tolerancia adecuada al medicamento, y digamos que estas dos primeras intervenciones son cruciales a la hora de modificar la historia natural de la enfermedad con respecto a la discapacidad y a la funcionalidad de nuestros pacientes. Como podemos ver, si un paciente definitivamente no se trata o es una intervención muy tardía o el medicamento de repente se queda corto para la actividad de la enfermedad, vamos a ver que aumenta progresivamente su discapacidad y su funcionalidad. Como en otras áreas de la neurología, podemos ver que tiempo definitivamente es cerebro. En la actualidad contamos con múltiples medicamentos que tienen diferentes mecanismos de acción con el fin de frenar toda esta actividad inflamatoria y esta actividad de neurodegeneración. Pero entonces, ¿cuáles son los medicamentos que nosotros denominamos de alta eficacia
y con qué medidas podemos trabajar para determinar si el medicamento está funcionando o no para las personas con esclerosis múltiple. Como habíamos mencionado en la charla previa, sabemos que el NEDA o el Node Evidence of Disease Activity es la medida más cercana a la realidad que tenemos para la eficacia de los medicamentos, pero en este artículo de la doctora Rothstein estamos viendo que lamentablemente ninguna de las terapias tiene un NEDA sostenido después del año 7 o del año 8, y esto seguramente es un campanazo para seguir investigando en otras medidas que nos puedan acercar un poco más a la realidad de los medicamentos en la actualidad. Tenemos la evolución de las terapias modificadoras de la enfermedad. Tenemos el concepto de la inmunomodulación continua con las terapias plataforma. Vienen después, sobre el 2006, particularmente el natalizumab con la inmunosupresión continua o medicamentos que al ser administrados producen un efecto en el sistema inmunológico y requieren una continuidad diaria o mensual de administración. Y tenemos finalmente las terapias de reconstitución inmunológica, que son pulsos cortos que producen unos efectos mucho más prolongados sobre el sistema inmunológico, pese a la ausencia de estas dosis repetidas que veíamos en las terapias de mantenimiento. En naranja, en la izquierda de sus pantallas, podemos ver las terapias de mantenimiento, ya sean de inmunomodulación o de inmunosupresión, y las terapias de reconstitución selectiva, que es actualmente pues, el concepto que se maneja a la hora de abordar los tratamientos en esclerosis múltiple. Los tratamientos de reconstitución inmunológica requieren, como les había mencionado, pulsos cortos con unos efectos que son prolongados en el sistema inmunológico y que van a brindar un beneficio terapéutico a mediano y largo plazo en los pacientes. ¿Cómo vamos a determinar si el paciente requiere terapias de mantenimiento, terapias de una eficacia intermedia o baja, versus unas personas que requieran unas terapias altamente eficaces? Seguramente pues, va a ser bajo el diagnóstico de una esclerosis múltiple altamente activa o de mal pronóstico, como son los que tenemos aquí en nuestras pantallas, dentro de ellos sexo masculino, una edad de inicio por encima de los 40 años, también presencia de lesiones medulares o una alta carga lesional, una recuperación incompleta de las recaídas, necesidad de hospitalización, necesidad de uso de esteroides, también síntomas polisintomáticos, todos estos síntomas polifocales, perdón, todos estos puntos, todos estos ítems nos pueden guiar un poco acerca de qué terapia farmacológica escoger en la actualidad. Denominamos entonces terapias de alta eficacia, particularmente el natalizumab, el alemtuzumab, la cladribina, el ocrelizumab, y en algunos artículos se puede mencionar incluso el fingolimod, una terapia de eficacia intermedia alta. Tenemos este estudio de la doctora María Pía Sormani, viendo cómo este panorama del tratamiento de la esclerosis múltiple mejora con el advenimiento de las terapias de alta eficacia. Antes, sobre los años 80 y 90, como vemos en las gráficas con las líneas azules y verdes, alcanzar una escala de discapacidad por encima de 6 era bastante frecuente, particularmente a los 6 a 10 años de inicio de su enfermedad. Pero con el advenimiento de los medicamentos podemos ver cómo esta curva realmente se aplana, demostrándonos que un tratamiento individualizado y acorde a la talla de la actividad de la enfermedad es crucial para el desenlace de la historia natural de la enfermedad. Tenemos entonces varios estudios de la vida real. Este particularmente es un estudio muy interesante. En la línea amarilla podemos ver a los pacientes que utilizaron terapias de alta eficacia y de intermedia alta eficacia, como lo son el natalizumab y el fingolimod. El grupo verde son terapias de baja eficacia o terapias plataforma, y la línea negra son personas que no tuvieron tratamiento farmacológico. Aquí podemos ver cómo usar terapias de intermedia y alta eficacia disminuye considerablemente el riesgo de alcanzar una escala de discapacidad de 3 a lo largo de los años. Recordemos que la escala de discapacidad de 6 requieren particularmente el uso de bastón o de un apoyo para la marcha. Por ejemplo, podemos ver aquí también que las terapias de baja eficacia alcanzan una escala de discapacidad de 3 en los primeros años del tratamiento, casi el 50% versus apenas un 20% en los pacientes con alta eficacia. Es decir, que impactar de una manera temprana una enfermedad como la esclerosis múltiple tiene desenlaces muy positivos a la hora de medir la funcionalidad de nuestros pacientes.
En estas gráficas estamos viendo cómo las trayectorias previas de la escala de discapacidad con respecto al punto cero, que es el inicio del tratamiento, nos va a mostrar que definitivamente lo que cambia es el inicio precoz y el inicio acertado de un tratamiento farmacológico, teniendo en cuenta las terapias de alta eficacia. Quiere decir particularmente en la caja A que este punto cero, y a partir de allí el futuro no está escrito para las escalas muy altas de discapacidad, sino que la intervención temprana particularmente va a surtir un efecto muy positivo independientemente de cuán alta estaba la escala de discapacidad, como podemos ver en este gráfico de que les estoy señalando abajo a la izquierda de sus pantallas. Adicionalmente, también tenemos estudios de la vida real con respecto a la conversión a una esclerosis múltiple secundariamente progresiva. Podemos evidenciar aquí que las terapias plataforma o terapias de una eficacia baja tienen un mayor riesgo de conversión a una forma secundariamente progresiva versus terapias como el fingolimod, como el natalizumab o como el alemtuzumab. Vamos a hablar entonces un poco de todas las terapias, particularmente el natalizumab. Ya sabemos que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra las alfa-integrinas, particularmente la 4, que hace que las células de la defensa se puedan migrar a través de la barrera hematoencefálica. Entonces el natalizumab, al estar anclado a esta integrina, impide que estas células inflamatorias pueden migrar y surtir sus efectos en el sistema nervioso central. Hay entonces una acumulación de células de la defensa de manera periférica, y esto también podría llegar a tener algunos efectos sobre la vigilancia inmunológica o los checkpoints periféricos. Tenemos evidencia también de la vida real que el natalizumab, al ser administrado de manera temprana, tiene un impacto muy positivo sobre alcanzar escalas de discapacidad altas sobre los años de tratamiento. Esta es una corte que lamentablemente pues, no tiene un grupo control, es un grupo francés que también pertenece al MS-Based. Podemos ver aquí en la línea roja cómo la probabilidad de alcanzar una escala de discapacidad muy alta a 10 años de tratamiento realmente es baja, 12% de la población, mientras que escalas de discapacidad menores sí se pueden alcanzar, pues como ya nosotros conocemos que es el curso natural de la enfermedad, pero pasar de tener pacientes que en menos de 5 años están completamente discapacitados a brindar esta brecha con respecto a su discapacidad, definitivamente pues son hallazgos muy importantes y son algunos elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger nuestro tratamiento farmacológico para los pacientes. Tenemos el estudio TOP, que también nos mide la progresión de la escala de discapacidad a los meses 24 y 48. Ya sabemos que a 6 meses y a 12 meses y a 24 meses y más allá de estos meses se confirma esta proporción de pacientes que definitivamente no alcanzan esta progresión confirmada de su discapacidad gracias al tratamiento con natalizumab. Podemos ver un 42% de la reducción en los 2 primeros años y un 52% más allá de estos 2 años, lo cual pues, son hallazgos muy importantes. Tenemos en esta caja las escalas de discapacidades basales del grupo tratado con natalizumab también a 10 años de tratamiento, en los cuales podemos ver en los bordes inferior y superior del cuadro que representan el rango intercuartil, y la línea dentro de los cuadros representa particularmente el valor de la mediana. Como podemos ver, a lo largo del tiempo la escala de discapacidad se mantuvo. Apenas un 27% de los pacientes francamente empeoraron un punto en su escala de discapacidad, mientras que el 33% incluso hasta mejoraron por encima de un punto, y la gran mayoría de la población se mantuvo en su escala de discapacidad basal. Hallazgos muy importantes. Vamos a hablar ahora de los anti-CD20, son medicamentos dirigidos contra las células B. Estas células B son mucho más específicas, producen inmunoglobulinas, son muy selectivas y agarran algunos antígenos que posteriormente internalizan y tienen la capacidad también de activar a las células T. Estas células B producen células de memoria, tienen la capacidad también de activar a la inmunidad innata
de también ser células presentadoras de antígeno y, como ya les había mencionado, la producción de anticuerpos. Esta fisiopatología es muy importante porque con el advenimiento de los tratamientos anti-CD20, como son el rituximab, que es off-label, y el ocrelizumab, pues hemos venido entendiendo muchísimo más acerca de la progresión de la enfermedad. Tenemos entonces muchos estudios también que ya avalan el uso de estos medicamentos en esclerosis múltiple, particularmente con respecto a la progresión de la discapacidad e incluso a la atrofia cerebral. Acá podemos ver en esta gráfica que definitivamente el ocrelizumab versus terapias plataforma puede detener esta progresión sostenida de la discapacidad versus personas que pues, tienen terapias de mucho más baja eficacia con una P estadísticamente significativa. Tenemos varios estudios, el casting particularmente buscando el NEDA en los pacientes en tratamiento con ocrelizumab, donde podemos ver que casi el 75% de los pacientes que han venido siendo tratados con ocrelizumab en su análisis primario posterior a los primeros meses de tratamiento pueden mantener estas escalas dentro de rangos muy positivos con el fin de frenar la actividad de la enfermedad. Y el confidence definitivamente es también muy importante, dándonos muchos datos acerca de la adherencia al tratamiento con estos monoclonales de administración semestral. Como ya les había mencionado, también muchos datos acerca del impacto positivo sobre la pérdida del volumen cerebral con ocrelizumab versus otras terapias o con placebo. Tenemos al alemtuzumab. El alemtuzumab es un anti-CD52, ataca tanto a la inmunidad innata como a la inmunidad adaptativa, produce una inmunosupresión bastante profunda y posteriormente una repoblación celular mediante la cual ejerce su efecto. Tiene 3 mecanismos de acción que son la citotoxicidad mediada por células, dependiente de anticuerpo, la citotoxicidad mediada por complemento con su complejo de ataque a la membrana y finalmente la apoptosis, que es pues, la más rápida de estas vías. Posteriormente, como les había mencionado, posteriormente a este reconocimiento y esta depresión va a haber una repoblación en la cual se pueden presentar pues, algunos eventos adversos como son algunas enfermedades inmunológicamente mediadas asociadas a esta hiperpoblación celular. Tenemos estudios como son el QREMES 1, el QREMES 2, que son los estudios de pivotales de aprobación del medicamento, pero en estos estudios de extensión se corrieron particularmente para evidenciar qué tanto más allá de las 2 dosis iniciales del medicamento requerían los pacientes. Y realmente sí que es raro que haya pacientes que requieran un tercer y un cuarto ciclo. En nuestra corte particular tenemos una paciente que requiere un tercer ciclo de alemtuzumab. Por lo demás, el resto de los pacientes han estado muy estables y sin complicaciones particulares asociadas al tratamiento. Acá pues podemos evidenciar que los estudios de extensión mantienen esta ausencia de actividades o enfermedad a lo largo del tiempo por encima de los 72 meses y pues definitivamente que son medicamentos de una alta eficacia que nos pueden ofrecer beneficios muy positivos a largo plazo. En este estudio van a comparar varias terapias de alta eficacia con respecto particularmente a recaídas y progresión de la discapacidad. Acá podemos ver en esta primera gráfica cómo están comparando al alemtuzumab con terapias plataforma, dándonos datos o arrojándonos datos definitivamente de la alta eficacia versus las terapias plataformas con respecto a recaída. Acá tenemos también una comparación del alemtuzumab con el fingolimod. El alemtuzumab definitivamente pues, es superior a estas dos terapias en la mitigación de la actividad de las recaídas. En esta tercera gráfica tenemos una comparación del alemtuzumab con el natalizumab, en los cuales son muy similares con respecto a la actividad de recaídas, pero el natalizumab parece un poco superior con respecto a la recuperación de la escala de discapacidad basal o a la recuperación de la misma. Tenemos dentro de los medicamentos de alta eficacia la cladribina, que es el medicamento dentro de todos los que hemos mencionado más nuevo,
es un medicamento oral, tiene pues unas propiedades muy interesantes por su mecanismo de acción, es altamente selectivo por las células B y un poco menos por las células T. Es un análogo nucleósido que básicamente es su mecanismo de acción o la consecuencia de tener este medicamento en el cuerpo es ejerce unos efectos sobre la síntesis del DNA y la función mitocondrial, inhibiendo particularmente la misma y digamos que causa algunas rupturas monocaterianas del DNA y este es un mecanismo de acción por los cuales pues, ejerce su efecto en el sistema inmunológico. Tenemos evidencia científica también con el estudio Clarity y Clarity Extend, donde a 4 años vemos una eficacia sostenida con respecto a la recaída. Es un medicamento que nos permite algunos rangos de seguridad con respecto al seguimiento en los paraclínicos. Es un medicamento oral, como les había mencionado, y también existe una fuerte evidencia de que los pacientes seguramente no van a requerir un tercer y un cuarto ciclo, haciéndonos ver que los pacientes no solamente van a estar libres de la enfermedad, que es lo más probable que suceda con este tipo de medicamentos, sino que también van a estar libres de la administración del medicamento. En esta gráfica, si nos fijamos en las medidas de la actividad de la enfermedad, el tratamiento con cladribina da como resultado una proporción alta de pacientes libres de actividad de la enfermedad por más de 2 años, con una edad cercana al 47%, que es una proporción bastante considerable. Y podemos ver también que tiene un impacto sobre la actividad en resonancia y sobre la progresión de la discapacidad sostenida a 6 meses. Casi el 91% de los pacientes tenían libertad de esta progresión, que es un dato muy positivo. Teniendo en cuenta entonces estos medicamentos y sus mecanismos de acción y algunas consideraciones con respecto a su seguridad, vamos a hablar un poco de nuestra corte. Recibimos entonces estos pacientes al inicio del 2020 con una escala de discapacidad con una media de 3.3, que es una población leve a moderadamente discapacitada, y hacia el final del año recibimos entonces ya tenemos 304 pacientes que han sido valorados de manera presencial y a los cuales se les ha podido estadificar esta escala. Tenemos entonces una media de 2.66. Seguramente hay muchos pacientes naïf que tienen escalas de discapacidad muy bajas y por esto la media viene bajando, sin querer decir que no hayan pacientes con una gran discapacidad en nuestra corte. Esta es la distribución particular de los medicamentos, en los cuales podemos ver que los pacientes que requieren un tratamiento altamente efectivo no superan a los pacientes que tienen tratamientos de eficacia intermedia o incluso baja en nuestra corte, que es muy similar a la población general, que es lo que vemos con la definición de una esclerosis múltiple altamente activa, que son alrededor del 10 al 15% de los pacientes. Hicimos algunas clinimetrías, particularmente la prueba de los 25 pies, con una media de 10.2 segundos al inicio de la tamización de la corte, y al finalizar el año esta medida se mueve 1,5 segundos, un poquito más a la derecha, seguramente por los pacientes que han venido ingresando que tienen mucha discapacidad para la realización de esta prueba. Con respecto al 9-pin Hall Test basal, tenemos una media de 23.6 segundos, pero con una desviación estándar un poco más pequeña. Con respecto al final del año, tenemos una media de 29.3 segundos con una desviación mucho más grande. Seguramente la razón es la misma que les había mencionado previamente. Con respecto a los pacientes que presentaron recaídas en el año 2020, tuvimos 271 pacientes libres de recaídas y tuvimos 28 pacientes que debutaron con una recaída. No hay un paciente que haya presentado 2 recaídas y realmente es un porcentaje muy cercano a los estudios a nivel internacional, que reportan entre más o menos un 8 o un 10% que se pueden presentar en el curso del año. Para ser un poco más cercanos con los pacientes que han tenido alta actividad de su enfermedad y que se han perfilado para medicamentos de alta eficacia, este es un modelo
de regresión en el cual podemos ver, perdón, un momentico, estoy corriendo, ya, podemos ver que definitivamente el impacto ha sido muy positivo de los tratamientos de alta eficacia, particularmente en la escala de discapacidad. Se presentaron 53 pacientes en junta que estaban perfilados para tratamientos de alta eficacia. Ingresaron con una media de escala de discapacidad de 4.1 y al final del año vino bajando sobre 3.9. Aunque no es una diferencia estadísticamente significativa, sí estamos viendo que estos medicamentos han sido capaces de frenar la actividad de la enfermedad y de mantener su discapacidad en rangos tolerables, sin mucha actividad, e incluso en algunos pacientes ha demostrado que los devuelve a su escala de discapacidad previo a la recaída, como habíamos visto también en los estudios previos. Con respecto a la comparación de la clinimetría de estos pacientes que han venido siendo perfilados para terapias de alta eficacia, vemos que no han cambiado significativamente con respecto a su marcha previo a la recaída y posterior a ella, y tampoco en la prueba de velocidad y coordinación de los miembros superiores, lo cual también pues, son hallazgos positivos para nuestra corte. Tenemos también la medición de los pacientes que han sido reportados con una infección por SARS-CoV-2. Tenemos 10 pacientes en la actualidad, todos con desenlaces positivos. Ninguno ha tenido algún desenlace fatal e incluso varios de ellos han estado en tratamientos de alta eficacia sin ninguna complicación. Al día de hoy tenemos el primer paciente de nuestra corte vacunado con la vacuna de Pfizer, también todo muy bien, sin ninguna complicación. Finalmente tenemos otra base muy interesante acerca de los efectos o los eventos adversos de los medicamentos sobre la presentación de cáncer en nuestros pacientes. En esta diapositiva les estoy mostrando la terapia bajo la que están en tratamiento y el tipo de neoplasia que se ha venido desarrollando, los cuales están en estrecho seguimiento y pues en manejo integral de la corte de esclerosis múltiple. Para finalizar, es importante tener en cuenta que no solamente debemos medir las recaídas, la progresión, las imágenes, sino que tenemos que ver más allá de la punta del iceberg y siempre guiarnos un poquito más acerca de la progresión, el deterioro cognitivo, la atrofia cerebral y estas clinimetrías que son bastante útiles para detectar cualquier tipo de actividad de la enfermedad y poder actuar a tiempo en nuestros pacientes, teniendo muy en cuenta que la decisión del tratamiento es una decisión conjunta entre los pacientes y entre el médico tratante, teniendo en cuenta todos estos aspectos como son el pronóstico clínico, el riesgo, el beneficio del inicio de las terapias en nuestros pacientes, las comorbilidades, el deseo gestacional, la seguridad, el monitoreo, la vía de administración, el costo, la efectividad, la frecuencia y pues todas las consideraciones que hemos mencionado previamente. Dentro de las conclusiones podemos entonces mencionar que el 18.4% de los pacientes han sido presentados en junta para una decisión terapéutica que habla seguramente de algún tipo de actividad muy alta o algunas decisiones que requieran algún soporte adicional. De estos pacientes, aproximadamente el 50% manifiestan un fenotipo progresivo, para lo cual sabemos que en la actualidad pues hay apenas un medicamento que ha demostrado datos fuertes y conclusivos sobre el impacto en este aspecto particular. En la actualidad, la medida de los pacientes presentados con cambios de tratamiento de alta eficacia ha mejorado, como ya hemos visto en su escala de discapacidad. El restante, 81% de la corte, se mantiene con una escala de discapacidad estable sin cambios en terapias farmacológicas y la tasa anual de recaídas realmente es muy baja en nuestra corte. Hay cambios no estadísticamente significativos en las clinimetrías mencionadas previamente y bueno, hay algunos pacientes que se han tenido que reiniciar por temas de pandemia, por temas de hospitalización, etcétera, etcétera. Durante hospitalización también han sido desenlaces muy positivos. Ningún paciente de la corte ha presentado más de una recaída al año. Muchísimas gracias por su atención.